Hola, ¿qué tal? Hoy veremos un tema que se llama análisis de datos con un enfoque paradigmático, controversia y narrativa. Nuestro grupo está conformado por Anderson Rodríguez, Albericín Sánchez Dile y Zuli Estefan Castro Lavado de la Corporación Universitaria Iberoamericana, estudiantes de la licenciatura de Educación Básica Primaria. Bueno, miraremos qué es un análisis paradigmático de datos. Es una recolección de datos mediante historia oral o de vida y se piensa sobre los relatos adoptándose una postura rigurosa, metodológica, a la hora de realizar el análisis. Esto quiere decir que estamos hablando de una investigación bibliográfica, algo narrativo que es dar significado a los datos, que unifique, con el fin de expresar de modo auténtico la vida individual, algo dialógico, tratando de contemplar la historia como un todo. ¿Cómo recoger y analizar los datos simultáneamente? La recogida de datos y el análisis de datos en este proceso debe llevar a cabo los datos en unidades manejables, incluyéndolos en análisis de datos cualitativos, es decir, reducción de datos, presentación de datos y conclusiones. Esto quiere decir que el análisis de datos es un proceso que implica una interacción constante y un proceso circular. A esto podemos significar reducir las notas de campo, descripciones, explicaciones y entre otras, mediante una correspondiente codificación de datos hasta llegar a unidades significativas, algo que sea manejable, también estructurar y representar estos datos al finalizar unas conclusiones más comprensivas para analizar los datos. Elementos de análisis de datos. A través de esta imagen podemos ver que los datos son interpretados y podrán ser manejados de la mejor manera, donde se categoriza, se tabula y se muestra la evidencia para el propósito del estudio, donde podemos ver que son reducir los datos, estructurar los datos y por último extraer la conclusión de la investigación. Según Miles y Huberman, 1994, explica que la creación de un sistema de códigos puede surgir de la siguiente forma. La inductiva, es decir, que los códigos emergen de los datos de forma espontánea. Deductiva, antes de comenzar a reducir los datos se establecen los códigos que van a guiar el análisis. Intermedia o mixta, propuesta por Mayor 1998, lo cual establece un guión general y sin especificar el contenido, y es a partir de aquí que los códigos surgen de forma inductiva. Según estos autores, la función principal de estos códigos están relacionadas con la idea de extraer datos en reducidas unidades de análisis, donde el investigador va centrado al objeto de estudio y se va formando un mapa cognitivo. Y por último, se fundamenta el análisis cruzado de casos para encontrar temas y procesos comunes, donde se abarcan distintos niveles de análisis, descriptivo e interpretativo, y ocurren en distintos momentos durante el análisis. Los investigadores presentan y ordenan los datos de acuerdo con lo que ellos piensan que es relevante. Por ejemplo, en las historias de vida, los investigadores deciden qué incluir o qué excluir, recopilan datos, añaden fragmentos de conexión, entre otras observaciones, y disponen el relato según el tipo de secuencia. Además, al realizar sus estudios, los investigadores toman decisiones sobre lo que se debe observar, preguntar y registrar. Decisiones que determinan lo que pueden describir y el modo en que lo describen. Tipo de alternativas de análisis. La alternativa al análisis estructural podemos encontrarla en el movimiento feminista desde el análisis relacional centrado en la voz, Moiter y Dowsett, 1998. Esta aproximación muestra múltiples formas de un acontecimiento, ofreciendo riquezas y complejidad. Este modelo tiene 4 etapas de análisis o lecturas del texto. Primero, la historia y quién está contando qué historia. Segundo, cómo el narrador se presenta a sí mismo en la narración. Tercero, cómo el narrador cuenta qué tipo de relaciones se establecen con otros y las consecuencias de estas. Y cuarto, en qué contexto social y cultural está situado el narrador. Alternativa de análisis propuesta por Pavlov, 1999, que es denominado modelo SON,
También surge del movimiento feminista y ha sido desarrollado para maximizar los niveles múltiples de significado que se encuentran en una historia de vida. Esta alternativa se traslada a la dinámica y de las diferentes dimensiones de una historia de vida e invita a una noción dinámica y relacional de los datos. Atkinson, 1997, expresa que conviene utilizar varios tipos de análisis para comprender bien los relatos y hacer justicia a la complejidad de las experiencias del narrador y sus historias. Ambos análisis pueden ser utilizados simultáneamente para nuestra investigación narrativa y el análisis de la misma. Enfoque paradigmático versus narrativo. En contraste con el modo paradigmático, Bolívar 2002 plantea la idoneidad de un análisis narrativo que es, según este autor, una narración particular, sin aspirar a la generalización. La tarea del investigador o investigadora en este tipo de análisis es configurar los elementos de los datos en una historia que unifique y dé significado a los datos, con el fin de expresar de modo auténtico la vida individual sin manipular la voz de los participantes. Análisis paradigmático de datos. Bolívar 2002 comenta cómo muchos estudios están basados en su recogida de datos en narrativas, historia oral o de vida. Sin embargo, su análisis procede de tipologías paradigmáticas, taxonomías o categorías para llegar a determinadas generalizaciones del grupo estudiado. En líneas generales, el modo paradigmático de análisis de datos narrativos suele consistir en buscar temas comunes o agrupaciones conceptuales en un conjunto de narraciones recogidas como dato de base o de campo. Este tipo de análisis se empezó a realizar para justificar y hacer creíble la investigación cualitativa, por lo que se impuso un tratamiento riguroso a los datos categóricos narrativos. La gran cantidad de datos recogidos puede sobrecargar al investigador o investigadora e invadirle una sensación de no saber por dónde empezar, pero esta dificultad se facilita cuando la recogida de datos y el análisis de datos ocurre simultáneamente en la investigación. Incluso antes de recoger los datos se debe pensar en cómo se van a analizar. También, afortunadamente, hay técnicas que se pueden usar para superar tales problemas. Este proceso de análisis se debe llevar a convertir los datos en unidades manejables. Pero los códigos no se crean de una sola vez, sino que continuamente se están cambiando, ampliando o modificando a medida que avanza la codificación de la información. Pero cuando desarrollamos los códigos, se comienza a desarrollar categorías de códigos en el mismo momento que se entra en el campo. De igual forma tenemos la tabla del sistema de categorías y códigos de una investigación. Categoría, información general. Código, datos personales. Descripción, datos identificativos, edad, titulación, curso, etc. Categoría, información general. Elección, estudios. Motivos que llevan a elegir estudios universitarios. Categoría, información general. Asistencia a clase. Frecuencia y motivo de asistencia a clase.